Hola chicos, buen día, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Ahí estamos, todo bonito. Bueno, pejitos, continuando con las reacciones de la química orgánica, hoy es la oportunidad de los ácidos carboxílicos. Recuerden que los ácidos carboxílicos o el grupo carboxilo está formado por un grupo carbonilo y un grupo oxidrilo. O sea, el grupo carboxílico es un radical que puede ser arílico o aromático, alquílico o aromático, y el grupo oxidrilo. Bien, en realidad hay dos efectos que se producen acá. Uno es un efecto que se llama efecto inductivo, es decir, que estos dos pares de electrones que están compartiendo el carbono con el oxígeno, al ser el oxígeno más electronegativo que el carbono, tiende a acercar. Entonces, de este lado quedaría una molécula polar, este quedaría positivamente, y para contrarrestar, los electrones compartidos acá se sitúan sobre el carbono, por lo tanto es como que van a liberar ese hidrógeno. Ese efecto se le llama efecto inductivo. Por lo tanto, todos los ácidos en solución va a ser una reacción reversible, pierden con cierta facilidad, no con mucha, el protón que se une al oxidrilo. ¿Me explico? Entonces quedaría el anión del ácido más el hidrógeno. Esto le confiere algunas propiedades que son muy características. La primera propiedad química que vamos a estudiar es la formación de sales. Como buen ácido, al igual que los ácidos inorgánicos, cuando un ácido inorgánico reaccionaba con un hidróxido, este nos da una sal más agua. Bueno, en el caso de los orgánicos, esto no escapa, es decir, que un ácido inorgánico frente a un hidróxido nos va a dar una sal más agua. Es decir, que si yo tengo un ácido y luego reaccionar con un hidróxido alcalino, generalmente hidróxido de sodio o de potasio, recuerden, esto nos va a quedar una sal bien más el agua correspondiente. Es decir, que el oxidrilo ese con ese hidrógeno me formaría el agua. Como todos los que sabemos de nomenclatura, la terminación ico del ácido cambia a ato. Entonces, un ejemplo sería, supongamos que tengo ácido acético, que lo pueden escribir así o así. Recuerden que las bibliografías aparecen más así. Frente al hidróxido de sodio, esto nos va a quedar el acetato o etanoato de sodio, que lo vamos a escribir de esa forma para que no haya problema. Entonces este compuesto se llama acetato de sodio, bien, o etanoato de sodio. Bien, eso sería la sal. Entonces, ya sabemos entonces que un ácido más un hidróxido me va a dar la sal más agua. Como algunos ácidos inorgánicos también desplazaban al hidrógeno, o sea, algunos metales desplazaban al hidrógeno de algunos ácidos, recuerden eso en la tabla periódica, es que tienen que tener mayor poder reductor, es decir, todos los metales que están por sobre encima del hidrógeno en la tabla de reducciones son los que van a desplazar a los hidrógenos de los ácidos. Es decir que también podríamos considerar entonces que un ácido inorgánico, por ejemplo R, frente a un metal, por ejemplo el hierro, nos va a quedar una sal de hierro, en este caso el hierro con hierro 2 porque es el ferroso, nos va a quedar esa sal, que sería el anión del ácido ato ferroso. Por ejemplo, si fuese el ácido propanoico, esto es ácido propanoico porque tiene 3 carbonos, frente al hierro, nos va a quedar propanoato, bien, lo vamos a poner así, ferroso, más el hidrógeno, perdón, es hidrógeno lo que se desprende porque libera el hidrógeno, más el hidrógeno que desprende. Obviamente esto hay que ajustarlo, este 2
va a pasar acá adelante, ¿lo ven? Y por lo tanto ahí vamos a quedar ajustados, porque vamos a tener 5 son 6, por 2 son 12 hidrógenos, ahí tengo 10, más los 2 son 12, un hielo y un hierro. Entonces, recuerden entonces, los ácidos reaccionan tanto con los hidróxidos para formar la sal más agua o con los metales para formar una sal más la liberación de hidrógenos. Bien, la segunda reacción que vamos a obtener es la obtención de halogenuros de ácido. Si quieren le ponemos el título acá, obtención de halogenuros de acilo. ¿Qué es lo que es un halogenuro de acilo? Lo vimos un poco, pero es que tiene el radical ácido acá y el oxidrilo está reemplazado por un halógeno. Eso es un halogenuro de acilo. Bien. Por ejemplo, que yo tenga este compuesto. Esto se va a llamar cloruro, por eso es un halogenuro, cloruro de etanoilo. Etanoilo. Se cambia el ico por hilo en el nombre del halogenuro de acilo. Bueno, para obtener halogenuros de acilo, lo que hay que hacer es que a un ácido cualquiera se lo hace reaccionar con tricloruro de fósforo. ¿Bien? Esto me va a dar el halogenuro, en este caso de cloro, más el ácido fosforoso. Esta reacción evidentemente la tenemos que balancear, piojitos, o sea que vamos a partir de 3 de este. Me va a dar 3 aquí, por supuesto, y vamos a tener, nos fijamos en los oxígenos, que son nuestro drama, tengo 2 por 3 son 6, acá ya tengo 3 y 3 son 6, los 3 hidrógenos ahí, tengo los 3 hidrógenos acá, los 3 cloros los tendría ahí, los 3 cloros y el R, bueno, el radical que quedaría. Por ejemplo, supongamos que tengo, vuelvo a insistir con el ácido propanoico, la vida es triste, más el tricloruro de fósforo, nos va a quedar entonces ajustándolo, por supuesto, esto ojo para la estequiometría, este compuesto se va a llamar entonces cloruro, porque hay un cloro ahí, cloruro de propanoilo. ¿Bien? O algunos libros le ponen directamente cloruro del propanoico, que también estaría bien correcto nombrarlo. Bueno, la tercera reacción es la formación de anhídridos. Trato de apurarme porque si no los aburro. Es muy tedioso, muy tedioso. La obtención de anhídridos. Esta reacción la vimos en los alcoholes. Perdón, no, aún no la hemos visto. Los anhídridos están formados por un radical, un grupo ácido acá, un oxígeno de puente, o sea, una unión oxi ahí. Eso es un anhídrido. Entonces, si yo agarro un ácido 1, un ácido siempre hablando de los ácidos orgánicos, más un ácido 2, esto me va a dar el anhídrido del ácido más la liberación de agua. Para que esto suceda, recuerden que un buen agente para liberar agua siempre es el ácido sulfúrico. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ácido etanoico más, lo voy a poner vertical para que me quede lugar ahí, el ácido propanoico, esto me va a quedar el anhídrido etanoico propanoico, que lo formaría con, entonces si me ven ahí empiezo con ese carbono, ¿ven? CH3, entonces C, pongo la doble patita arriba, pum,
la unión oxígena, y ahí vengo con ese carbono. Patita 2, CH2, CH3, más el agua. Vamos a hacer más prolijito ahí. Esto generalmente es muy raro que me lo escriban así, así que generalmente aparece como con 3 oxígenos, todos juntos así, ¿ven? CH2, perdón, CH3, donde ese carbono es ese que está ahí y ese carbono es ese que está ahí. Y esto se llama entonces anhídrido etanoico, porque viene de ese ácido, propanoico. Este es un anhídrido mixto porque los dos ácidos son distintos. En el caso que los dos ácidos hubiesen sido iguales, por ejemplo, etanoico y etanoico, directamente se nombra una sola vez el anhídrido, se le dice anhídrido etanoico. Bien, bueno, continuando con los métodos después de formación de anhídridos, también tenemos la famosa obtención de amidas. Como cuarto, entonces, obtención de amidas. Recuerden que una amida es que al grupo ácido se lo ha, al oxidrilo, el grupo ácido se lo ha reemplazado por un grupo amino, y eso es lo que se conoce como una amida. En este caso, la que he hecho es una amida primaria porque hay uno solo de los reemplazados. Bien, para obtener amida a partir de ácidos, lo primero que hay que obtenerlo es del halogenuro del acilo, o sea, es decir, si yo tengo un ácido cualquiera acá, vamos a suponer este, lo hago reaccionar con pentacloruro de fósforo, recuerden, ahí obtengo el halogenuro de ácido. Bien, este halógeno es el que va a reaccionar con el amoníaco para dar la amida, porque ahí uno de los hidrógenos del amoníaco se va a ir con el cloro, el NH2 se va a colocar acá. O sea, la reacción no es directa. Bien, entonces ahí tendría la amida en una secuencia, es decir, a partir de un ácido obtengo un halogenuro de acilo, más el amoníaco me daría la amida. Para dar un ejemplito de esto, podríamos considerar el cloruro de acilo más el amoníaco. Vamos a hacerlo todo completo. Entonces, recuérdenlo, eso ahí, como es el esquema, lo voy a hacer en dos partes. Entonces, supongamos que tengo ácido acético, le sumamos por supuesto el tricloruro de fósforo, esto nos va a dar el acetato o el cloruro de etanoilo, más por supuesto el ácido fosforoso, como dijimos recién. Este compuesto, que podemos llamar A, es que en presencia de amoníaco nos va a tirar la amida. ¿Bien? Más el ácido clorhídrico. Acá hay que balancear un poquito porque con respecto a los hidrógenos, ven que tengo 6 de este lado, acá tendría los 6, ¿ah? Bien. Y en realidad lo que me daría es cloruro de amonio, en medio básico, ¿saben, chicos? No es tanto ácido clorhídrico, me daría cloruro de amonio, así que lo voy a poner como cloruro de amonio porque esto es formalmente lo que me da es cloruro de amonio, o sea que tendría que partir de 2 de esto para que se me quede balanceada la reacción. Puede que en alguna bibliografía aparezca como ácido clorhídrico, pero en realidad lo que me da es una sal de cloruro de amonio. Bien, nos queda una sola reacción más, que es la formación de ésteres, que esta sí la vimos en alcoholes. Perdón, este compuesto se llamaría etanoamida.
Me olvidé de nombrarlo, pero bueno, saben que en los videos anteriores de nomenclatura hemos dado cómo nombrar amidas, aminas y todos esos compuestos nitrogenados. Entonces la última reacción es la formación de ésteres. En la formación de ésteres lo que hacemos es un ácido más un alcohol. Esta es una reacción reversible, nos va a dar el éster más agua. Esta reacción la vimos en alcoholes, así que vamos a hacerlo rapidito. Por ejemplo, vamos a considerar el ácido etanoico. Pase el alcohol, vamos a poner uno de 3. Bien, no, vamos a poner uno más complejo, vamos a poner el alcohol isopropílico acá. Alcohol isopropílico, o bien 2-hidroxi, o 2-propanol le vamos a poner, para que no le quede muy feo. 2-propanol, ese sería el nombre de Yupac. Bueno, esto nos daría el éster, lo voy a poner en vertical, que empezaríamos con este, carbono, ahí tendríamos CH3, acá tendría COO, ¿ven? Y acá se une directamente donde estaba el oxidrilo es donde se une el alcohol, más el agua. Recuerden que esto también, siempre que se libera agua, el medio tiene que ser ácido, generalmente ácido sulfúrico. Y esto se llama etanoato de isopropilo, porque viene del alcohol isopropílico. Más o menos como para que tengan una idea de la formación de sales, porque son muy usadas, les voy a nombrar algunos aniones que son muy famosos en la química orgánica, que provienen de algunos ácidos. O sea, si el ácido es el metanoico, que también recuerden que se le decía fórmico, que esto sería así, ¿ven? Bueno, su anión va a ser HCOO a la -1 y eso se llama metanoato o bien formato. Para el caso del ácido acético o etanoico, este anión se quedaría como etanoato o acetato. Y así seguida podría seguir con el propanoico, que sería propanoato, lo único que tengo que hacer es perder un hidrógeno. Bueno, en métodos generales más o menos de obtención de ácido, el primer método general de obtención de ácido es por oxidación de aldehídos. O sea, para obtener ácidos, el método más común es la oxidación de aldehídos. O sea, como métodos de obtención, el primero sería entonces a través de la oxidación de aldehídos. ¿Bien? Recuerden que los aldehídos se oxidaban, o sea, provenían del alcohol primario, es decir, que el esquema sería que si yo un alcohol primario lo oxido con un oxidante suave, que puede ser permanganato o dicromato de potasio, me va a quedar un aldehído. Si a este aldehído lo sigo oxidando, termino con el ácido. ¿Bien? Entonces, para obtener ácido yo puedo o bien oxidar suavemente un aldehído o bien oxidar fuertemente un ácido, un alcohol primario, perdón, para que me dé el ácido. ¿Bien? Para dar un ejemplito tendríamos, supongamos, el etanol, que en presencia oxidándolo me daría el etanal. La vida es así, eso es alcanal, que si la sigo oxidando me quedaría el ácido etanólico.
Recuerden que para un lado lo que es oxidación, o sea, para este lado es oxidación, al revés la oxidación, la reducción, es decir, que la reducción del ácido etanoico me da el etanal y la reducción del etanal me daría el etanol. Otro método usado en el laboratorio es a través de la hidrólisis de nitrilos en presencia de ácidos fuertes. Bien, entonces el método se llama por hidrólisis de nitrilos. Hidrólisis de nitrilos. En presencia, vamos a poner, de un ácido fuerte que generalmente es el clorhídrico. Entonces, supongamos que yo tengo un nitrilo cualquiera. Recuerden que los nitrilos tienen el grupo ciano, que es un doble. La hidrólisis es sumarle agua más el ácido clorhídrico en este caso. Esto me da un compuesto intermedio de adición que va a estar formado por el cloro y el oxígeno. Ese compuesto intermedio lo vamos a omitir, pero lo que me quedaría directamente es el ácido más el cloruro de amonio. Es decir, que me quedaría entonces el grupo ácido ahí más el cloruro de amonio. Piojillos, ese es otro método de obtención. Para esa reacción hay que ajustar el agua por las dudas, así que basta después del balanceo porque acá tengo 4 hidrógenos más 1 son 5. Entonces 2 por 2, 4 más 1, 5, porque los hidrógenos de la cadena no serviría. Entonces, a partir de un nitrilo, entonces, nitrilo más agua, que es la hidrólisis, me da el ácido más el cloruro de amonio. Bien. Y como último podríamos hacer por la carbonación del reactivo de Grignard. Es muy raro, pero está bueno que lo sepamos. ¿Recuerdan el reactivo de Grignard? O sea, si yo tengo un reactivo de Grignard que era un halogenuro de alquilo de aril magnesio, que es el halógeno, si a esto le pongo dióxido de carbono, ¿ven? No voy a obtener esa reacción, lo que voy a hacer es obtener el ácido. ¿Bien? Esto se va a producir siempre en un medio ácido. Ahí recuerden que tiene que estar el compuesto intermedio de adición, o sea que voy a tener un ácido orgánico más la sal básica de magnesio, como siempre aparece cuando este tipo reacciona, que sería el cloruro básico de magnesio, o si la reacción es completa puede que aparezca en vez de cloruro básico de magnesio directamente cloruro de magnesio. Así que como vamos a andar un poco eso se llama cloruro de magnesio. Es decir, que si ustedes ven como un producto el cloruro de magnesio y un ácido, viene el reactivo del Grignard más el dióxido de carbono. Para balancear esta reacción es cuestión de que después la ajustemos nada más a la hora de los ejemplos. Recuerden que estos son métodos generales y después hay que adaptarlo a cada uno de los problemas para la estequiometría. Bueno, con respecto a las propiedades más o menos físicas, los ácidos tienen la propiedad de hacer un doble puente de hidrógeno entre sus grupos. O sea, el grupo oxidrilo hace un puente de hidrógeno con el de otro ácido y el oxígeno del doble enlace también hace un puente de hidrógeno. Es decir, que presenta lo que se llama unos dímeros. Es decir, que dos moléculas de ácido se unen a través de dos uniones puente de hidrógeno. Esto les confiere un elevado punto de ebullición para, qué sé yo, alcoholes más o menos del mismo peso molecular. Es decir, que el ácido acético, su punto de ebullición está por encima de los 100 grados, con respecto al ácido etílico, el alcohol etílico, que está andando más o menos en el orden de los 70. Obviamente son solubles en agua en todas las proporciones, ¿no es cierto? Excepto los superiores, que los ácidos superiores, los ácidos grasos se llaman ácidos grasos los que tienen más de 9 átomos de carbono, que ahí empieza a decaer la solubilidad. Y bueno, son agentes tóxicos, corrosivos y generalmente son ácidos débiles. Recuerden que todos los ácidos orgánicos son ácidos débiles, inclusive dentro de los ácidos normales el metanoico es el más fuerte, pero si al
Pero si ya aparecen grupos halógenos, empieza a aparecer otro efecto y los produce más fuerte. O sea, si hay halógenos dentro del ácido, el ácido se convierte tiene más fortaleza que el ácido original. Bueno, chiquitos, más o menos espero haberlo. Sé que estoy apurado porque los videos largos a ustedes no les gustan y los veo en la próxima. Gracias.